Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que nos ven a través de este programa, Criterio y Justicia con Ariel Javier, un programa que se está haciendo internacional porque de Boston, allá en Estados Unidos, Nueva York y también hasta de España nos escriben. Tenemos un gran público en los Estados Unidos, en Sí, España, y siempre se comunican con nosotros para establecernos de que son fieles seguidores activos y siempre tenemos que invitarlos a que compartan nuestro video para que nos ayuden a y tú crecer. estás frío con ellos, siempre lo mencionan en el programa. Y que son activos 24/7. Sí, pero las informaciones en términos jurídicos, ¿verdad? De justicia, legales y sociales, siempre le interesa a todos aquellos barahoneros y dominicanos también, ¿verdad? Que están fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, también en España. Déjame decirte que cuando buscamos aquí a nivel técnico, donde nos ven, también en México, el programa lo ven, no sé si allá hay algunos dominicanos que viven y donde quiera que haya un dominicano, sobre todo barahoneros que le interesan estos temas, nos ven a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel, que se ve a través de las redes sociales y YouTube, Facebook, Instagram y también TikTok. Claro. Hoy tenemos un tema muy importante, pero vamos a presentar brevemente a nuestro invitado de hoy, una joya, una persona muy preparada. Aquí tenemos incluso su currículum. Estamos hablando de Bill Luis Peña Batista. ¿Quién es nuestro amigo? Abogado. Pero también vale la pena decir que se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciado en Derecho y hizo una maestría en esa misma universidad, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Estamos hablando aquí con un constitucionalista. Claro. Y estuvo también trabajando en el Tribunal Superior Electoral y también trabajó en la Junta Central Electoral. O sea, que vamos a hablar de la rectificación de acta de nacimiento, ¿verdad? Y Recti- temas afines. Rectificación de acta del Estado Civil. Ok. Eso Bill es la persona adecuada para tratar ese es una tema. persona, es la persona indicada, es una Claro. persona capaz, que competente en el área porque se ha preparado y trabajó mucho tiempo en la Junta Central Electoral, sobre todo en el municipio del Peñón. Compañero Bill, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Ariel Gómez Rubio. Buenas tardes, Carlos Javier Medina. Buenas tardes a la provincia de Barahona, a toda la región sur, a la República Dominicana y a todas las personas que nos ven a nivel internacional desde este programa tan asistido. Así es, hermano. Un programa que la gente le da mucho seguimiento. Antes de entrarle en el tema central, colega, veo aquí que usted trabajó en el año del 2016 al 2022 en el Tribunal Superior Electoral. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una buena experiencia. Allí nosotros trabajamos en la Dirección de Rectificación de Acta de Estado Civil como abogado ayudante. Nosotros ingresamos a esa dirección como analista. A los pocos días fuimos promovidos al área de elaboración de sentencia, donde elaboramos una cantidad significativa de sentencias. También fuimos corrector de sentencia y fuimos también reanalista. Allí nosotros vimos los diferentes tipos de errores que llegan, que se solicitan para ser corregidos de un acta de nacimiento, de divorcio, matrimonio, de función, y aprendimos mucho sobre esa materia. Tiene que ver mucho cuando llegan los expedientes allí, o sea, la forma de tú elaborar las instancias, tiene que ver mucho en la decisión que toma el tribunal. Sí, claro. Una instancia bien motivada y con unos petitorios, unas conclusiones bien claras, elaboradas, bien estructuradas, bien definidas del error que se quiere corregir. Entonces eso te garantiza que tu caso puede tener una sentencia favorable. Ahí se confirma entonces que el abogado que hace una instancia, que escribe, tiene que escribir bien, que se entienda correctamente para que los jueces puedan entonces valorar en su justa dimensión lo que quieren, ¿verdad? Y su motivación. Así es. Esa instancia debe contener
también lo que es las generales del abogado, las generales del accionante, del solicitante, y debe especificar claramente el error a corregir. Ok. ¿Sabe que cuando se creó el Tribunal Superior Electoral hubo muchas confusiones en cuanto a la competencia en razón de la materia y todo eso? Porque vino una confusión muy grande, porque muchas atribuciones que tenían los tribunales civiles le fueron entonces otorgados al Tribunal Superior Electoral y se manejó como una especie de confusión. ¿A qué tú crees que se debió todo eso? Fíjate, la ley 659 sobre actos del Estado Civil de 1944 establecía la competencia para rectificar un acta del Estado Civil. Esa competencia se la atribuía al tribunal, al juzgado de primera instancia, la Cámara Civil. Posteriormente, en el año 2010, la Constitución del año 2010 creó el Tribunal Superior Electoral. Y la Ley 29/2011 del año 2011 le cambia la competencia, le quita la competencia al juzgado de primera instancia en materia de rectificación de actas de Estado Civil y se la atribuye al Tribunal Superior Electoral. Eso está establecido en la Ley 29/11 en el artículo 13, numeral 6. Ahí están establecidas las competencias y exclusivamente la de rectificaciones. Tiene otras competencias el tribunal. La principal competencia son los asuntos contenciosos electorales, dirimir los conflictos de los partidos políticos, conocer los amparos electorales, entre otras competencias. Pero la competencia para rectificar actas está en el artículo 13, numeral 6. Ahora, la ley 39/2025, en su artículo 12, numeral 6, le sigue estableciendo la atribución de rectificar las actas del Estado Civil al Tribunal Superior Electoral. Es una competencia exclusiva de ese tribunal. De manera jurisdiccional, las rectificaciones que tengan un carácter jurisdiccional, porque hay otras rectificaciones que son de carácter administrativo, que la conoce la misma Junta Central Electoral. Esa no es entonces contenciosa, eso se conoce ya de forma administrativa sin necesidad de que se llame a un juicio contradictorio o algo así por el estilo. Sí, hay rectificaciones de manera administrativa que se promueven a través del registro civil, de la Dirección Nacional de Registro Civil, a través de una de sus dependencias, como la Oficialía de Estado Civil. Al ciudadano se dirige allá, se observa el error, se le llena un formulario y se tramita a la Dirección de Registro Civil para que ordene la rectificación. Esas rectificaciones administrativas pueden ser, si son rechazadas, pueden ser revisadas. Se puede solicitar la revisión ante la Comisión de Oficialía de la Junta Central Electoral. Y si la comisión la rechaza, se puede solicitar de manera jurisdiccional ante el Tribunal Superior Electoral esa misma solicitud de rectificación. ¿Cuáles son, aunque me gustaría, antes de hacerte la pregunta, sabes que este programa lo ven personas que no son abogados, hay muchos estudiantes de derecho, pero también hay muchos abogados que no se dedican a la materia que tiene que ver con cuestiones de rectificación de actas del Estado Civil. Antes de yo hacerte la pregunta, hermano Bill, me gustaría que tú me definas primero qué es un acta del Estado Civil. Sí, y qué es el proceso de rectificación. ¿Qué significa, en términos simples, rectificación de acta del Estado Civil? Muy bien. Sí, un acta del Estado Civil no es más que un documento, es un hecho ocurrido que es registrado ante el registro civil, ante un oficial autorizado por la Junta Central Electoral, en este caso un oficial del Estado Civil, y que tiene que ver con el estado civil de la persona. Hay acta de nacimiento, hay actas que ocurren por un hecho jurídico, que son el nacimiento y la defunción. Y hay actas que ocurren por un acto jurídico, que son el matrimonio. El matrimonio no es un hecho jurídico, es un acto jurídico. El nacimiento es un hecho. Nació una persona, hay un hecho jurídico. El matrimonio es un acto jurídico, la unión de dos personas. Entonces, la rectificación de esas actas no es más que corregir los errores. Al momento de instrumentar un acta,
se pueden cometer, los escribientes de la oficialidad de Estado Civil en aquel entonces cometían errores en la escritura, en el folio. Entonces, esos errores, la ley de ese entonces, la 659, establecía que se podían corregir, la forma en que se podían corregir. Ahora la 423 es la ley que está vigente y recoge todas las formas como se puede corregir un acta del Estado Civil. Hay muchos tipos de errores. Hay errores en el nombre del inscrito, hay errores en la fecha de nacimiento, en el lugar de nacimiento, hay errores en los apellidos de los padres, fecha y lugar de nacimiento de los padres también. Hay diferentes errores, hay errores en el sexo, se puede considerar un sexo distinto al sexo real del inscrito. Hay una diversidad de errores. Y dentro de esos errores, hay un catálogo que se corrigen por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Superior Electoral y otro catálogo que van a la Junta Central Electoral por la vía administrativa. Ok, entonces en esa dirección, la pregunta que te voy a formular, mira, cuando Ariel te hizo la pregunta sobre lo contencioso y administrativo, refiriéndose de manera muy específica a la rectificación de actas del Estado Civil, tú habías dicho propiamente que hay situaciones que se producen de manera administrativa y hay situaciones que se producen de manera contenciosa. Ahora bien, ¿cuáles son esas rectificaciones de actas del Estado Civil que se conocen de manera administrativa? La omisión de la cédula de uno de los padres en el acta de nacimiento del inscrito se puede corregir de forma administrativa. Si se omite el número de cédula, solamente hay que aportar la cédula del momento en que ocurrió el nacimiento. ¿Me explico? Había una cédula de identificación personal que llamábamos la cédula vieja, que era una cédula de cartón, la cédula de librito. Sí. Si la persona nació en el momento en que el padre tenía esa cédula, entonces se le coloca ese número de cédula, la identificación personal. Si la persona nació cuando ya estaba vigente la cédula de identidad y electoral, que es la cédula de 11 dígitos, la cédula actual, entonces se le coloca esa. Okay. ¿Sabe que al principio se hablaba de la competencia que se le dio al Tribunal Superior Electoral? Sobre todo se le quitó la competencia a los tribunales civiles en cada provincia y todo eso llegó al Tribunal Superior Electoral. Me imagino que eso produjo un cúmulo de trabajo fuerte. Así es. ¿Y cómo entonces fue ese proceso por lo que tiene que ver con el despacho de la justicia pronta y todo eso? Sí, en el año 2011, cuando el Tribunal Superior Electoral empezó a laborar, heredó un gran cúmulo, porque lo que hicieron los tribunales de primera instancia fue que cuando se creó la Constitución crea el Tribunal Superior Electoral, ellos empezaron a acumular los expedientes. No estaban conociendo las rectificaciones, empezaron a acumular expedientes. Entonces, cuando el tribunal se puso en funcionamiento, entonces ellos mandaron todo ese cúmulo de expedientes al tribunal y el tribunal tuvo que embarcarse en una tarea ardua. Habían ocasiones que habían 8,000 expedientes en cola, 8,000 expedientes pendientes de sentencia, de ser fallado. Pero se trabajó duro. El Tribunal Superior Electoral hay que reconocer la capacidad de trabajo que ha tenido. Ha sido muy efectiva y provechosa. La experiencia allí fue fascinante, pero se trabajó mucho para esa mora. Duró un tiempo, la mora duró un tiempo hasta que se logró eliminar. Ahora mismo el Tribunal Superior Electoral está trabajando sin mora, no hay mora judicial ahí, los procesos no tardan, lo más que pueden tardar es un mes. Y si se pasa de ahí es porque hay pruebas que no fueron aportadas, que el tribunal tiene que obtenerla a través de su departamento de inspección. Tiene que enviar a un inspector, trasladarse a una provincia, a obtener una prueba ante una iglesia, ante una parroquia, una escuela. ¿Tú entiendes? Entonces eso puede hacer que se tarde un poco. Pero ahora mismo el tribunal no tiene mora. Y en ese proceso de rectificación, por ejemplo, de lo que acabamos de mencionar, ¿se ha dado el caso, se puede dar el caso de que algún documento haya sido
por ejemplo, adulterado, falsificado, y qué proceso se podría hacer cuando se dan cuenta que eso pasa. Fíjate, en el Tribunal Superior Electoral no hay forma de que se puedan adulterar documentos. Ahí hay un filtro. No, yo hablo de los expedientes que llegan a la hora de verificar para poder dar un fallo. Bueno, los expedientes se verifican. No hay forma de que puedan pasar un documento adulterado, porque el Tribunal Superior Electoral tiene acceso al PAR, es el programa de automatización del registro civil de la Junta Central Electoral. El tribunal está conectado electrónicamente al PAR y está conectado también al maestro cedulado, y tiene un departamento de inspección donde los inspectores se trasladan a comprobar la prueba que los abogados aportan. Ese departamento de inspección, si aportan un acta de bautismo para validar una fecha de nacimiento, por ejemplo, se le asigna a un inspector, y ese inspector va a esa parroquia que emitió esa acta y comprueba que realmente esa acta viene de esa parroquia y la compara contra el libro. O sea, hay un trabajo de campo. Hay un trabajo de campo, sí. O sea, el tribunal comisiona para algunos investigadores. Imagino que los inspectores son los investigadores. Así es. Y todo eso. Y las decisiones entonces que toma el Tribunal Superior Electoral respecto a las rectificaciones y todo eso, lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y la oficialía, ¿están obligados a acatar esa decisión? Sí, las decisiones que el Tribunal Superior Electoral emana, podemos decir casi un 100% son acatadas por la Junta Central Electoral. ¿Y en qué caso se puede decir que no? Son mínimos. A veces quizá puede surgir una sentencia que entra en conflicto con el registro civil, y si el departamento de consultoría jurídica de la Junta Central Electoral, un departamento bien estructurado, muy bien dirigido, con abogados con mucha experiencia, analizan bien esa sentencia, analizan toda la documentación y comparan con el registro civil, y es muy difícil que pueda llegar una sentencia. Es mínimo, se puede dar, pero es mínimo. ¿Ha llegado algunos casos al Tribunal Constitucional? Sí, claro, han llegado casos al Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son esos casos? Yo recuerdo en una ocasión que un abogado sometió un expediente al Tribunal Superior Electoral, y el Tribunal Superior Electoral despachó una sentencia rechazando el expediente por insuficiencia de pruebas. Entonces, ese abogado fue al Tribunal Constitucional con esa sentencia, y el Tribunal Constitucional le dio una sentencia ordenando al Tribunal Superior Electoral que el alegato de la insuficiencia de prueba era muy débil, que como el tribunal tiene acceso por la vía electrónica a los registros de la Junta Central Electoral, y también tiene un departamento de inspección que puede agenciar pruebas, entonces le dijo, no, tiene que volver a conocer ese expediente y tiene que hacer las debidas diligencias procesales. O sea, le dijo que usted de manera incluso hasta oficiosa puede aportar la prueba. Puede buscar porque tiene acceso al sistema, a los registros. A los registros. Y puede conseguir pruebas nuevas. Entonces, pero ese es un fallo interesante. Un fallo interesante. Yo te voy a aportar la sentencia. Incluso la ley de procedimientos constitucionales tiene un principio que le llaman el principio de oficiosidad. Oficiosidad, exacto. O sea, lo que le está diciendo el Tribunal Constitucional es, óyeme, tú tienes ahí un sistema, tiene todas las informaciones que tú necesitas, accede y confírmala, compruébala y dar fallo. Así es. Bueno, esa sentencia hay que buscarla para analizarla, leerla, verificarla, porque hay que ver, nosotros que somos abogados litigantes podemos analizar ese punto, hasta qué punto se impone el principio de oficiosidad. Porque recuerda que estamos hablando de un proceso que está promovido por las partes, ¿verdad? Para ver hasta qué grado, ver la sentencia, analizarla. Sí, pero en otro programa, entonces nosotros debatir eso. Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que todo lo que tiene que ver
con derechos fundamentales y garantías constitucionales, el juez de manera oficiosa tiene que velar porque eso se cumpla. Eso, hay sentencias que incluso en otra rama del derecho el Tribunal Constitucional ha dicho, y que no es necesariamente que la parte, le soliciten. Si el tribunal o el juez se da cuenta que hay vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, está obligado de manera oficiosa a actuar para que se haga respetar y para tutelar derechos. Pero siempre hay que analizar cada caso de manera específica. Hay un aspecto, y es que la rectificación de acta no opera de manera contenciosa, es materia graciosa, es una parte que está solicitando, no hay dos partes. Entonces, el constitucional lo que le ha dicho al Tribunal Superior Electoral en esta sentencia es, no, la insuficiencia de prueba no opera, porque tú tienes que realizar debidas diligencias procesales antes de emitir esa sentencia por insuficiencia de prueba. Sí, pero entonces lo que significa ahí que el Tribunal Superior Electoral negó el pedimento que estaba haciendo una de las partes, la parte por insuficiencia de prueba. Entonces, si ellos no hubieran recurrido al Tribunal Constitucional, se hubieran creado un problema. Y a tal punto, la pregunta es la siguiente: suponiendo que ellos no hayan recurrido en revisión al Tribunal Constitucional, me imagino que fue en revisión. Sí, en revisión. Me imagino que fue en revisión al Tribunal Constitucional. Claro. Hay un plazo para recurrir al Tribunal Constitucional. Exacto, sí. Imagínate que se venció ese plazo. Como estamos tratando de rectificación, hay posibilidad de volver a reintroducir con una instancia bien motivada el mismo caso por ante el Tribunal Superior Electoral. Claro. Porque o sea, ahí no opera el no bis in idem como está en el derecho penal. O sea, usted puede volver a introducir. ¿Y cómo se hace ese proceso entonces? Sí, pero espérate, porque tengo una confusión. Entonces la sentencia que emite el Tribunal Superior Electoral son sentencias en única instancia y no son definitivas. No son única instancia porque tú puedes recurrir en revisión al Tribunal Constitucional. ¿Cierto? Pero recuerda que las sentencias que se recurren en revisión de decisión jurisdiccional son sentencias que son dadas en única instancia. En única o en última instancia. ¿Y a dónde tú vas a recurrir en la sentencia del Tribunal Superior Electoral? Pero es lo que te estoy diciendo. Porque, por ejemplo, una sentencia que emana de la Suprema Corte de Justicia, tú la recurres o no la recurres, tú elevas un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, ¿verdad? Que se emitió en última instancia. Ahora, las sentencias que son en única instancia son sentencias que no son susceptibles de ningún recurso, pero que tú la puedes llevar al Tribunal Constitucional en revisión de decisión jurisdiccional. La pregunta entonces es, ¿las sentencias que emanan del Tribunal Superior Electoral son sentencias en única instancia? La ley establece que el Tribunal Superior Electoral es el único tribunal con competencia para conocer de las rectificaciones de acta de Estado Civil. O sea, que son en única instancia. Exacto. Pero la pregunta que yo le dije a Bill, que él entendió muy bien, es si en este caso el Tribunal Superior Electoral falló en contra de la parte que solicitó la rectificación porque no estaba bien motivada, eso fue lo que pasó. Entonces, la pregunta es, para que la responda, ¿puedo entonces volver a introducir de nuevo por ante el Tribunal Superior Electoral mediante una instancia diferente, pero del mismo caso? ¿Para qué? Claro que sí, porque ahí pueden surgir pruebas, te pueden llegar pruebas nuevas, tú puedes encontrar nuevas pruebas sobre ese caso que te rechazaron. Entonces tú puedes promover la rectificación nuevamente, con una instancia bien motivada nuevamente. No hay nada que te lo impida. No hay un impedimento legal. O sea, tú puedes accionar cuantas veces sea necesario ante el Tribunal Superior Electoral sobre un mismo expediente. No hay impedimento. Okay. Bueno, esa es una parte interesante. Claro. O sea, cada materia es diferente. Porque, por ejemplo, como esto es prácticamente de interés civil y todo eso, en el derecho penal, tú no puedes someter 2 veces
a una persona por el mismo caso, pero aquí es diferente. Sí, pero hay un principio constitucional en el derecho penal que establece que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Sí, pero aquí es diferente. Aquí es muy diferente porque estamos hablando de aspectos civiles. Habíamos conversado fuera de cámara, Bill, los problemas de las actas de nacimiento o de las actas del Estado Civil, para englobarlo todo, se ven mucho en las demandas en partición de bienes sucesorales o las demandas en partición de la comunidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú estás reclamando una propiedad que perteneció a tu papá, que perteneció a tu abuelo, evidentemente la prueba por excelencia en ese tipo de demanda que tú vas a interponer es el acta de nacimiento, porque es el documento que va a mostrar que tú tienes una afiliación con esa persona de la cual tú estás reclamando un derecho. Nosotros vemos en el ABC del ejercicio diario que esas actas de nacimiento a veces vienen con un problema. Por ejemplo, hay un caso de unas personas en Paraíso que están reclamando una herencia de sus padres. Notoriamente en Paraíso todo el mundo sabe que esa es una familia honorable, que son sus padres, que murieron, pero resulta que en el acta de nacimiento figuran nada más los nombres de los padres, pero no figuran los números de cédula de los padres. ¿Qué solución tiene ese problema? Sí, Carlos Javier, fíjate, cuando se omite el número de cédula de uno de los padres, es un error que puede ser corregido ante la Junta Central Electoral por la vía administrativa. Va a depender mucho del momento, de la época en que ocurrió el nacimiento. Ahí se va a determinar cuál es el número de cédula que lleva, si es el de identificación personal o el de identidad y electoral. Ese proceso no es muy tardío en la Junta Central Electoral, es un proceso que si las pruebas están ahí, es un proceso rápido, la vía administrativa. De igual forma, si no es localizable, también se puede acudir al Tribunal Superior Electoral para que corrija, pero es corregible, porque se supone que si esa persona fue y reconoció, o sea, tiene un documento. Lo que pasa es que en aquella época se omitían muchos datos, los escribientes no eran muy duchos en ese tiempo, y pudo haber sido un error de omitir el número de cédula, o quizá el padre en ese momento no andaba no portaba su cédula en el momento, la dejó en la casa, pero es un error corregible, no es un error que no tiene solución, ¿no? Es un error que se puede subsanar ante la Junta Central Electoral. Hay un dato muy importante que lo hablábamos fuera de cámara y sería bueno brevemente, porque ya el tiempo se va, dar una pincelada de eso. Hablábamos en algunas circunstancias específicas cuando el Tribunal Superior Electoral puede declararse incompetente y remitir eso al Tribunal Civil, sobre todo cuando los datos del padre, en este caso, son imprecisos, no coinciden. ¿Qué proceso se haría en ese sentido? Sí, lo que sucede es que en muchas ocasiones los colegas confunden una impugnación de filiación paterna con una rectificación de acta de Estado Civil y acuden al tribunal con su instancia, apoderan al Tribunal Superior Electoral solicitando la rectificación del acta, suponiendo que en el acta figure Juan Pérez como padre, sin ningún dato, y que el solicitante alegue que su padre es Ramón Vázquez. Entonces no hay ningún dato vinculante que demuestre que Ramón Pérez y Ramón Vázquez es la misma persona. Entonces evidentemente no se trata de una rectificación, se trata de una demanda en impugnación de filiación paterna, para lo cual el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia. Entonces el tribunal solamente tiene la opción de dar una sentencia de incompetencia y remitir al accionante a la vía competente, que es el Tribunal Civil. Manda al accionante, no envía el expediente directamente. No, le da la sentencia de incompetencia, entonces, y le dice en la sentencia esa exhortativa, le dice al accionante cuál es la jurisdicción competente. Le dice, la vía competente es el tribunal de primera instancia de la jurisdicción de donde está el asiento de la oficialía. Ok. Sí. Bien, yo creo que
el tema ha quedado claro. La información que se ha dado hoy ha sido muy clara, sobre todo para abogados que ejercen en esta área. El tiempo en las redes, en estos programas, se va muy rápido. Uno quisiera durar mucho tiempo hablando sobre esto, pero ya ustedes saben que la gente es un poco difícil durar 1 hora o 2 horas viendo un programa. En este sentido, si ustedes entienden que hay algún tema que tiene que ver con lo que hemos hablado y que a ustedes les interese, nos los escriben ahí mismo en los comentarios cuando este programa salga, y podemos hacer entonces un segundo programa. Yo le agradecemos a Bill por estar con nosotros aquí, por traer ese tema, por darnos un poco de cátedra respecto a las rectificaciones, que es un tema muy importante que se da mucho en el día a día. Carlos José Javier. En la dirección en la que tú comentas, en la caja de comentarios, como se trata de un tema que es vinculante con muchísimas demandas sucesorales, demanda de partición de bienes sucesorales, que es un ABC en los tribunales, cualquier persona que vea el programa, de las personas que nos siguen, abogados, estudiantes de derecho, personas comunes, que tengan algún tipo de inquietud, pueden dejarla en la caja de comentarios, y así, si necesitan para un próximo programa la intervención de Bill para que aclare ese punto, podemos hacerlo. Gracias, Bill, por estar con nosotros. Aquí estoy viendo dentro de tu amplio programa de formación que tiene un diplomado especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sería un buen tema para discutirlo y analizarlo en un programa, sobre todo por la situación mundial en la que está viviendo el mundo. Convulsiones mundiales, intereses políticos y geopolíticos que se están imponiendo a espalda del derecho internacional, que para mí ya el derecho internacional eso no existe. El derecho internacional no existe. Eso no existe. Vamos pero eso será para otro programa. Gracias, Bill, por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un placer colaborar con ustedes y con la República Dominicana. Siempre estamos prestos para servir. Será hasta la próxima.